Bueno, Fernando, otra vez me la has vuelto a liar. No era un paseíto normal, ¿no tuviste suficiente con el castillo que me has hecho subir por aquí donde estamos? Que yo esto no lo conozco tampoco de Cártama. ¿Esto no es normal? No, esto no es normal. No, no. Esto es monumental. Mira, estamos en el entorno del acueducto romano de Cártama. ¿Eso qué es? Un puente, ¿no? Digo yo. Eso no es un acueducto. ¿Eso no es un acueducto? Eso es parte de un acueducto. Porque el origen del acueducto está en las siglas, en la etimología de la palabra acueducto, que significa conducción de agua. Por lo tanto, esto es una parte del conjunto de la conducción romana que traía el agua desde la montaña hasta el centro del pueblo. Y estamos viendo que el ayuntamiento cometió en el plan de restauración monumental y artística un acondicionamiento muy bonito de este entorno, que además de histórico, es un lugar muy bonito. Y bueno, Fernando, pero explícame un poco, ¿esto de cuándo es? ¿De los romanos o de antes o de después? Esto tiene un misterio grandísimo, porque si bien todos lo conocemos como el acueducto romano, desde aquí enfrente, desde la sierra, hay un conjunto de obras hidráulicas que se centralizan aquí, pero todas ellas es imposible fecharlas. Unas tienen tipología árabe, otras tienen tipología romana, incluso hasta el siglo XX se han estado utilizando. Pero no se puede fechar hasta que lleguen y se haga un estudio científico y serio, que ya personas con más preparación nos digan con exactitud qué fecha es. Te voy a enseñar de dónde viene toda esa agua y verás. Pero yo tengo una pregunta antes, Fernando, porque yo sé que tú sabes mucho. Así que, además de expertos, ¿no?, que puedan venir aquí a decirnos de qué fecha es esto, ¿tú me puedes dar algún detalle que tenga esto para decirme esto es de antes de los romanos, de después o más o menos de qué fecha? Bueno, mira, fíjate, se supone que es del siglo XVIII-XIX, no está muy claro, nuestro arqueólogo nos ha dicho que es del XVI, pero lo más seguro es que sea reconstrucción de otros elementos anteriores, que al ser tan importante el abastecimiento de agua, pues no podían permitir que se estropeara. Entonces, hay que fijarse, por ejemplo, en el recrecimiento que hay donde arranca la arcada, cómo es más ancho. Ello indica que esa reconstrucción es posterior y se hizo un poquito más estrecha. Hay que fijarse también en la forma de colocar la mampostería y las cintas de ladrillo. Y hay que fijarse en la dovela de los arcos, que es igual al otro arco que tenemos más arriba, que luego veremos del domen. En este plan de reconstrucción que has estado contándome un poco, yo espero que dejen algo del original, ¿no? Por lo menos la piedra. En realidad habría que respetarlo todo tal como está, solo que resaltando las partes más valiosas, que son las más antiguas. Pero lo suyo es respetarlo todo como está y poner en valor y enriquecer aún más el patrimonio de Cártama. Y este acueducto sería muy importante para la gente de Cártama, ¿no? Me refiero, esto sería en su momento, para vivir, fundamental. De hecho, los romanos tenían una legislación exclusiva para el agua que gestionaban los decuriones, que los decuriones eran el equivalente a nuestros concejales y que había que pedir un permiso para abastecerse y ellos eran los que decían dónde iba el agua, dónde no iba, por supuesto dando prioridad al suministro público, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito más arriba, que te voy a enseñar dónde era. Yo me voy a hacer andar más, ¿no, Fernando? Tú no para, ¿eh? Te va a gustar. Venga, vamos. Te va a gustar. Bueno, Fernando, otra vez me has hecho andar un poquito, sudada, pero ¿dónde estoy? Porque esto sí que es bonito también, ¿eh? Recuerda lo que te dije, que necesitaban centralizar el agua para abastecer una población que vivía en la Cártama romana o incluso anterior. Pues aquí tenemos el mejor ejemplo de esa centralización de apuerte acuífero. Bueno, en realidad deberíamos empezar en el Cerro del Calvario, en la Viña de Perrín, en el Sajo de la Umbría y en la Mina del León. Pero no vamos a andar por esta tierra porque entonces te va a dar una paliza. Tamaño. Pues entonces a mí dame unos cuantos más. Y además sí me quedan. Bueno, pero basta con decir que todos esos aportes de esos lugares que hemos dicho se centralizaban y corrían por aquí, por los acuíferos, por este acueducto que es menos conocido pero no menos importante, y iba en dirección al acueducto que hemos estado viendo. Además de otros aportes. ¿Cuáles aportes? Otro elemento importante que tenemos en este espacio tan pequeño, tan reducido, la mina. Se la conoce como la Mina del León. La Mina del León también la he recorrido hasta el final, tiene unos 50 metros de profundidad. De ahí salía agua. Bueno, Fernando, cuéntame un poquito de la Mina del Lobo. El segundo elemento hidráulico. Hemos hablado del arco y de las aportaciones acuíferas de la sierra. El segundo elemento, la mina. La mina tiene unos 50 metros de profundidad que, al igual que los otros, no se le puede sacar la fecha 100% con exactitud. Pero recorriéndola, dentro no tiene nada especial, a nadie le va a llamar la atención. Solamente unos ojos expertos notarán que hay varias etapas constructivas. Esta primera etapa de arco, la segunda etapa está excavada en tierra de aluvión, es decir, tierra desprendida de la sierra a través de miles y miles de años,
Y la tercera etapa, que es unas greas arcillosas negras, que esa es el terreno, la tierra virgen, ¿no? Y se nota, aún hoy se nota perfectamente las herramientas de las personas que cavaron, y se nota que dejaron unos andenes para caminar sin contaminar el agua y los acuíferos, ¿no? En la segunda etapa se ve que, como es tierra de arcilla desprendida, ha habido que reconstruirla, y se ve construcciones de paredes de piedra, incluso cubiertas en triángulos, para soportarla. Y esta tercera etapa, la más reciente, sí tenemos noticias de ella a principios del siglo XX, que se recogió el agua para abastecer el pueblo. En aquella época esto tenía su propietario, y su propietario era una señora que se llamaba Ganancias. La señora Ganancias sabía que, llegada la Segunda República, se le iba a expropiar el agua con la excusa de abastecimiento del pueblo. Entonces ella solicitó hacer obras en la mina de su propiedad para abastecer su casa y de paso abastecer el pueblo. Gracias a eso ella daba prioridad a su propio abastecimiento. Claro. Gracias a eso existe una alcubilla hoy en el solar principal que hay, la casa de la calle del agua, ¿no? ¿Y cómo vemos esta etapa constructiva? Pues vemos a la entrada, los 20 primeros metros, que tienen ladrillo, una bóveda de cemento ya más moderno, con ladrillo de los años 30. Se encauzaba el agua, se conducía mediante atanores, que era una conducción de cerámica de barro que se engarzaba, ya de época romana, que duró hasta el siglo XX, y se conducía. Aquella se conducía por una parte, esta se conducía otra condición, y todas las ramificaciones coincidían en la alcubilla. Pero esto tenía que tener alguna supervisión, ¿no? Me imagino. Claro. El aguador, el encargado de agua, en fin, había personal. Eso estaba perfectamente gestionado, porque el agua era un bien valiosísimo. Entonces necesitaba estar muy gestionado. Y siempre cubierto. Los últimos atanores que hemos visto en el arco eran de cerámica vidriada interior del siglo XIX. Hoy han desaparecido, no sé de qué le da falta, pero ya te demuestra el interés por la esterilización y la limpieza. Claro. Mi amigo, que en paz descanse, Miguel Morenito, me contaba que él ya limpiaba esto con su padre, y él sacaba la junta de los atanores, limpiaba las raicillas que atoraban el agua y se volvían a adelgazar y volvía a funcionar. Claro, porque el acueducto estuvo hasta, por lo que yo sé, hasta los años 60 del siglo XX. Hasta que se introdujo el abastecimiento domiciliario. Claro. En el... Con lo cual en Cártama hubo acueducto para rato. Sí, es que es lo que había. Claro. Este entorno además tiene otro elemento hidráulico que por lo general pasa desapercibido, porque pocas personas conocen, y es un pozo que está debajo de ese árbol. Ese pozo era peligroso, y como podía ser peligroso y dejó de ser útil, para evitar ese peligro se le colocó una gran piedra encima. Entonces solamente aquellos que lo conocen, o aquellos que se fijan más, verán que debajo de la piedra hay una pared de cemento, porque está tapando la boca del pozo. Entonces, en muy pequeño espacio, fíjate, 3 elementos de agua importantísimos. Sí. Y ahora te voy a enseñar a dónde se centralizaba el agua para gestionar su distribución. Pues vamos a ello. Lo que yo te estaba explicando antes de la centralización de los aportes acuíferos de tierra, el pozo, la mina, a través del acueducto, se canalizaban a Canores. Sí. Por esta pared, que es la gran falla sobre la que se asienta el pueblo de Cártama, recorren los atanores subterráneos hasta aquí. ¿Y esto qué era? Alcubilla. La alcubilla, que es una palabra de origen árabe, que significa habitación oculta o habitación privada, ¿no? Efectivamente, igual que alcoba, ¿no? Pues aquí había un estanque central y donde se reunían todas las aguas, no solo las que hemos dicho antes, sino las que venían por otro acuífero que a la izquierda. Esta alcubilla tenía 2 galerías, una a la derecha y otra a la izquierda, y de las dos recibía agua. Y además recibía agua de las fallas que te estaba diciendo, que brotaban a través de la pared. La alcubilla tiene dentro un juego de arcos de descarga que apoyan sobre la pared rocosa, cierra con bóvedas, los arcos se cruzan para permitir que el terreno arcilloso en el que está se mueva el conjunto en su totalidad sin derruirse, apoyado sobre la pared de piedra, que también le ayuda a no derruirse. Entonces es una obra arquitectónica maravillosa. ¿Y el agua que se quedaba aquí? El agua se queda en el estanque central, y el estanque central, en su parte exterior, tiene agujeros a distinta altura donde los gestores de agua de cada época, se hacen romanos, musulmanes o cristianos, abrían un tapón o tapaban el otro
dando prioridad a ciertos riegos o a ciertos abastecimientos de agua. Esta alcubilla es otra pieza que no se puede fechar, porque tiene elementos desde época romana, épocas árabes. Claro. No sabemos. Sigue reconstruyendo. Pero es una pieza valiosísima. De hecho, se ha preservado cuando se construyó la urbanización de Huerta Primera, pero se le ha arrancado uno de sus elementos, que era la escalera de bajada. Aquí donde tú lo ves, a partir de aquí había 15 escalones de subida. La tierra nos cubriría a nosotros. Claro. ¿No? Y una puerta que cerraba preservando de los animales, nadie contaminara el agua. Imagínate lo importante que era el agua siempre... preservar el agua, ¿no? Bueno, hemos visto esa alcubilla, que es otro elemento más, como te decía al principio, la que no podemos fechar, porque tiene infraestructura o tiene piezas de varias épocas. Pero imagínate que justo al urbanizar la urbanización, lo que hoy es la urbanización de Huerta Primera, apareció un poblado íbero, es decir, del siglo IV-V antes de Cristo, lo cual, ese poblado, ¿de dónde se abastecía? Pues lo más claro fuese de ahí. Ya eso te está dando una explicación. Con una necrópolis imponente, con un torreón íbero que apareció una escultura de un león, y de ahí que se llame la Huerta del León, de la escultura íbera, que por cierto está sin desenterrar. Ese guerrero está todavía enterrado debajo de los solares. A ver, lo vas a desenterrar tú, ¿no, Fernando? No digo en qué casa está. Bueno, pues ya te hace una idea de lo importante que era ese acuífero. Y de ahí se centralizaba y pasaba por el acueducto. Y después de pasar por el acueducto se distribuía y abastecía primero, como hemos dicho al principio, los lugares públicos, y luego ciertos solares, ciertas casas señoriales que podían permitirse el pagar esa infraestructura, porque entonces en aquella época meter el agua en tu casa era algo costosísimo. Y no es que se le negara a los demás, a los pobres. Claro. Lo que pasa es que como eran pobres no podían pagarlo. Claro. Eran 4 casas las que había en Cártama, las que tenían agua propia. La mayor parte, la fuente del Pilar Abajo, que es la fuente de la iglesia, la fuente de lo que hoy es el museo, que era una plaza que había allí anteriormente, con una fuente muy bonita, muy barroca, que es el mismo pilar que hoy tenemos, el Pilar Alto. En el año 36 se hizo otra fuente justo al lado de donde está el teatro, otra fuente, y poco más. Los lugares públicos de mayor abastecimiento. Allí donde iban los pobres a por agua. Claro, habría que esperar hasta los años 60 para que se hiciesen los caños gordos, para que se hiciesen otras fuentes. Claro. ¿no? Y eso sin contar con las epidemias, que eran un normal, porque nosotros nos hablan de epidemia, nos parece algo extraordinario, pero para ellos era normal. Claro. El moquillo, la fiebre amarilla, el escorbuto, el tifus. Y entonces las fuentes se precintaban porque era una fuente de contagio. Antes era una fuente de abastecimiento, después era una fuente de contagio. Y se presentaba la fuente y no se podían usar. Entonces ya había que salir fuera del pueblo a buscar agua. Todo muy complicado. Y buscaban agua, como te decía al principio, en una de las muchas fuentecitas pequeñas, más pequeñas que había a lo largo de toda la cornisa que forma la Sierra de Cártama, donde afloraba el agua. Que estaba completamente limpia. Era agua limpia. Limpia. Sin contaminar los acuíferos por las casas. Sí. Pues qué de cosas me has contado hoy, Fernando. No me esperaba que Cártama tuviera este pedazo de acueducto y puente también. Lo importante es ver lo importante que es este acueducto. No es solo el acueducto, es el conjunto en sí y la utilidad que ha tenido otra vez. Vida, ha dado vida, completamente. Y el camino, el puente que hay abajo, que es el camino de entrada medieval, que se supone que también es una reconstrucción de otro puente romano. ¿Por qué se supone? No solo por la arquitectura, sino porque todavía, a día de hoy, dirección a Laurín, hay lugares donde se ve la calzada romana, lo que fue calzada romana, que no era una calzada como la que conocemos nosotros, pero se ve y apunta en esta dirección si la vemos sobre el plano. Y Francis Carter nos habla en 1742 de otra calzada que había dirección Málaga, a través de la urbanización de Liguerón, a través de Barceló, muy deteriorada, pero seguía esta misma línea. Entonces, era un puente medieval, pero posiblemente aprovechando un camino romano. Muy interesante, Fernando. Bueno, yo estoy ya muerta de ganas de la próxima excursión, porque de verdad, cada vez que me junto contigo, aprendo algo nuevo de este pueblo. Al final me termino empadronando aquí, Fernando. Bueno, como no te empadrones, te arreglamos. Pues muchísimas gracias, Fernando. Seguro que cuando vean estas maravillas que esconde Cártama, otra más de todas las que hay, y los que quedan, van a quedarse fascinados. Tiene muchas más cosas por encontrar.